Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo. Quien los saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche por Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Me acompaña, como todas las tardes, todos los lunes, en Docentes en Debate, en la locución, María Marta Pichi Matías. ¿Cómo estás, Pichi? Buenas tardes. Buenas tardes, Marce. Y bueno, después de un fin de semana extra large, como se le dice, damos inicio a una nueva emisión de Docentes en Debate a 5 minutos, ahora de las 7 de la tarde. Muy bien. Bueno, nos acompaña también en la operación técnica Álvaro, no me quiero perder el apellido de Álvaro. Es apellido, un nombre de un animal que aúlla. Álvaro Lobo, ahí está. Perfecto, bueno, bien, muy bien. Que está acompañándonos en la operación técnica también hasta las 8 de la noche, por lo menos en Docentes en Debate. Bueno, el programa del día de hoy, un programa con muchas novedades. Bueno, estamos en las vísperas prácticamente de lo que van a ser las elecciones de la ADIUNT. El próximo 27 de abril se van a realizar esas elecciones que van a definir la nueva conducción gremial, los responsables de las distintas seccionales, o sea, las vocalías de la ADIUNT y el cuerpo de delegados. El próximo lunes, vamos a hacer el anuncio ya hoy, vamos a realizar el tradicional debate de candidatos. Resta la confirmación si vienen al piso o si efectivamente hacemos un intercambio telefónico. Esperamos contar con la presencia de los principales candidatos de ambas listas, tanto la lista del Frente Docente por el Cambio, que postula a Ariel Osatinsky y a Nair Rodríguez como candidatos a secretario general y adjunta respectivamente, como también a los candidatos de la lista Unidad y Compromiso Docente, que lleva como candidatos a Walter Díaz y Selva Hilardo como secretarios general y adjunta respectivamente. En ese sentido, sobre ese tema vamos a comunicarnos brevemente con Jorge Figueroa, integrante de la Junta Electoral de la ADIUNT, justamente para conocer un poco de cómo se ha venido desenvolviendo todo el proceso previo a las elecciones. Está abierta toda la campaña desde ya en las distintas facultades y escuelas. Entonces queremos conocer en qué momento se encuentra trabajando la Junta, qué precisión nos pueden dar, qué expectativas hay de ese proceso electoral que, como decimos, se va a realizar el próximo miércoles 27 de abril. En otro orden de cosas, también está una situación que ha tomado trascendencia nacional. Hablamos de una clase en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Una docente, la doctora Bonanos, dictando una clase, fue grabada por uno de sus estudiantes, uno de los alumnos de esa materia, y en ese fragmento de esa clase, esa filmación, había una postura crítica con relación a un programa de televisión nacional que conduce la periodista Viviana Canosa. Este programa, conducido por Viviana Canosa, lo difunde en el prime time del Canal América, y finalmente da una serie de críticas que las vamos a abordar, vamos a escucharlas igualmente para que toda la audiencia pueda saber de qué se trata. Y en algún punto ha abierto un debate sobre qué es lo que está pasando en las facultades, en las universidades, en la educación pública, si se trata de un ataque, de una censura, como la propia periodista lo enuncia, pero desde ya, por lo menos desde este espacio, consideramos que no se trata de eso. Por el contrario, se ha tratado del uso de la libertad de cátedra y de expresión de esta docente, que desde para nada hubo un intento de cancelación o de censura, sino que es parte de una crítica que se hace en todas las aulas de facultades donde se inspira y se busca fomentar el espíritu crítico. Una situación que ha dado muchos debates, y a partir del cual dispara también otros muchos debates. El día de hoy, sobre esta situación, se realizó una clase pública en la entrada de la Facultad de Filosofía y Letras, en Benjamín Arauz al 800. Desde ya con participación de estudiantes, con participación de algunos docentes que hicieron uso de la palabra. La ADIUNT estuvo presente ahí también, justamente expresando la solidaridad con la docente.
Un acto que además, una clase pública que tenía como finalidad defender justamente estos dos principios, la libertad de cátedra y la libertad de expresión, y que para nada se trataba de un repudio contra nadie, porque claramente la facultad siempre ha sido un espacio de debate y lo sigue siendo, y eso no va a cambiar. Pero bueno, es un tema que queremos abordar en el día de hoy. Hemos intentado intercambiar algunas palabras con la jefa del departamento de la carrera de Ciencia de la Comunicación, la doctora María Marta Luján. Lamentablemente no vamos a poder, por una cuestión técnica, ella se encuentra de viaje en este momento, realizar la entrevista, pero sí vamos a dialogar más tarde en este programa con el profesor Pedro Arturo Gómez, de la carrera de Ciencia de la Comunicación, también docente de la Escuela de Cine, Video y Televisión. Y bueno, vamos a debatir, justamente a reflexionar sobre esto que ha pasado, que ha tomado una trascendencia nacional muy importante, y que bueno, da mucha tela para cortar, desde luego. Muchísimo, la verdad. Así que muchísimo. Bueno, en esta breve introducción, apenas 11 minutos de las 7 de la tarde, vamos a una primera pausa. Vamos a una primera pausa, música, y ya regresamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Bueno, vamos a adentrarnos en el contenido del programa del día de hoy. Como decíamos y venimos insistiendo en los programas anteriores de Docentes en Debate, el próximo 27 de abril se van a realizar las elecciones de renovación de autoridades de lo que es la ADIUNT, comisión directiva, comisión revisora de cuentas, vocales y el cuerpo de delegados. Estas elecciones se van a realizar en el horario de 8 a 18 en todas las unidades académicas de la UNT, y se presentan dos listas. Así es, son dos listas. Por un lado, la lista Frente Docente por el Cambio, actual conducción de la ADIUNT, que lleva a Ariel Osatinsky y Anaí Rodríguez como candidatos a secretario general y a secretaria adjunta respectivamente. Por otra parte está la lista Unidad y Compromiso Docente, que postula a Walter Díaz como candidato a secretario general y a Selva Hilardo como candidata a secretaria adjunta. Así es, por cualquier información pueden dirigirse al sitio web de la ADIUNT, es www.adiunt.org, está para consultar el padrón electoral y desde ya los votos de ambas listas y toda una serie de información que pueden evacuar todas las dudas acerca del procedimiento de votación de la ADIUNT. Para adentrarnos un poco más en este tema, vamos a hablar con quienes por el momento también tienen algún protagonismo. Es la Junta Electoral de la ADIUNT, que entiende en este proceso, y estamos en contacto telefónico con Jorge Figueroa, integrante de esta Junta Electoral de la ADIUNT. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Marcelo Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes a la audiencia. Bien, bueno, Jorge, comentanos un poco cómo ha venido trabajando la Junta Electoral en este periodo. Estamos a pocos días ya de las elecciones, y bueno, ya diríamos que es como la antesala, ya hay cada vez menos días, estamos en la cuenta regresiva. Sí, mirá, la Junta Electoral se constituyó en una asamblea que se hizo el año pasado. Desde entonces se ha venido trabajando en todo este proceso de armar el padrón, de la presentación de lista, y bueno, ya estamos casi en el proceso de votos. Uh-huh. Ha dado, no sé si la casualidad, pero sí la realidad, que se han juntado 3 procesos electorales casi mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, un proceso electoral nacional de la Conada Histórica, bueno, las elecciones de ADIUNT ahora el 27, la semana próxima, sí, y después las elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán. O sea que estamos llenos de votaciones, sí, ¿no? Sí, sí. El tema es que no puedo dejar pasar en esta oportunidad de denunciar que en las elecciones de la Universidad Nacional de Tucumán hay centenares de docentes que no pueden votar.
¿no? Que son los docentes preuniversitarios. Sí. Los docentes preuniversitarios y los estudiantes, ¿no? O sea que es una cosa que hay que denunciarla desde el vamos. Sí, Cuanto hablamos a- de las elecciones de la Universidad Nacional de Tucumán. Claro, Ujú. claro, sí. La elección del rector, todas esas cosas. Ujú. En cuanto a Adium, se están agilizando, bueno, como decía recién, todo este proceso electoral, en el cual participa, Adium tiene un padrón muy importante, participa más o menos, nuestro padrón está entre 2.100, 2.200 afiliados, Ujú. lo cual es una inmensa mayoría, no como sucede en otras regionales de la CONADU, sino hay una inmensa mayoría de docentes representados, ¿no? Bien. Ese es un primer dato. El segundo dato es que esperamos que participe la mayor cantidad de compañeros. Sí. Un acto electoral en estas organizaciones sindicales siempre es importante. Y siempre es importante la transparencia y la democracia. Aquí hay que valorar que la Junta Electoral de Adium, digamos, ha sido votada unánimemente en una elección de los propios afiliados, ¿no? Sí. Y eso es muy importante, algo que no pasa en todas las otras organizaciones, ni siquiera en la organización de la CONADU histórica, en la cual la integración de la Junta Electoral ha sido una cosa amañada ahí, ¿no? Entonces, 2.100, 2.200 afiliados, 2 listas, como ustedes mencionaron, Sí. una elección de el día 27 de 8 a 18, 21 lugares para votar, ¿no? O sea, estamos dando toda una amplitud, todo un espacio para que la gente se pueda expresar, ¿no? O sea, los compañeros, viste, que trabajan en la quinta agronómica, van a tener distintas mesas, ¿no? Arquitectura, exacta, Sí, el despliegue, económica y agronomía. el despliegue es muy importante. De hecho, hasta, bueno, como habitualmente se hace, hay urnas de votación en el Instituto Técnico de Aguilares, en Orcomolle y en la finca El Manantial también. Claro, sí. Aquí en el centro, en la zona del centro Previs, y en la quinta agronómica, más una serie de sitios que son importantes sacar, o sea, acercar, darle la posibilidad al compañero para que emita su voto, ¿no? Seguro. Y eso es muy importante. Ujú. Jorge, una última pregunta. Bueno, en realidad fue una, pero recorriste varios puntos que teníamos pensado dialogar, así que bienvenido sea. El día de la elección, la Junta naturalmente estará trabajando. ¿A qué hora más o menos se tendrán novedades de estos resultados de la nueva conducción y aproximadamente cuándo será la proclamación? Mira, según la experiencia que tengo en el gremio, me parece que son elecciones cuyos resultados son rápidos, ¿no? Uh-huh. No sé, 21 horas, 22 horas, ya estarán los resultados. Bien. Me parece a mí. Y por esos días ya será la proclamación de la lista ganadora. Perfecto. ¿No? Quiero aclarar Sí. que el sistema de elección de Adium es un sistema que a veces es medio confuso. ¿Por qué? Porque hay en cada mesa hay 2 urnas, ¿sí? Porque los docentes votamos
por la Comisión Directiva General, Sí. votamos por los vocales de nuestras facultades o instituciones, digamos, preuniversitarias, pero también votamos en una segunda urna por los delegados, ¿no? Y no son los mismos padrones, porque los delegados son los delegados de todos los docentes, ¿sí? Mientras que los vocales y directivos son de los docentes afiliados a ADIO. Sí. Claro, hay una distinción ahí entre los afiliados. Sí, crea una confusión, pero bueno, vamos a tratar de ir resolviendo sin problemas todos esos detalles. Perfecto. Bueno, Jorge, te agradecemos de ya el contacto. Queríamos contar, bueno, justamente con la palabra, habíamos intervenido ya dando información justamente de todo este proceso. Nos faltaba desde ya la voz de la Junta Electoral, y la semana que viene esperamos poder realizar, con la presencia de todos los candidatos, por lo menos de quienes encabezan ambas listas, el tradicional debate acá en Radio Universidad. Así que, bueno, sí. Yo te agradezco mucho a la radio, digamos, y a vos, Marcelo, en particular, y me gustaría también que yo no puedo participar, digamos, porque estoy vedado políticamente, claro. Pero, digamos, pero sí que le pregunte a los candidatos lo que para mí es una necesidad imperiosa, y creo que muchos compañeros la ven así. La necesidad de modificar el estatuto, ¿no? Hay que hacerlo al estatuto más ágil con Bien. las elecciones. Bien. Bueno, pregúntale, ojalá que te responda. Perfecto, vamos a tomarlo de seguro para la entrevista con los candidatos en la semana que viene. Muchas gracias, Jorge. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hoy pasaba entonces la palabra de Jorge Figueroa, integrante de la Junta Electoral de la ADIUNT. Bueno, ya tenemos la palabra de integrante de la Junta, y la semana que viene vamos a escuchar en detalle las propuestas de los candidatos de ambas listas, del Frente Docente por el Cambio y de la lista Unidad y Compromiso Docente. ¿Vamos a otra pausa? Vamos a una pausa musical. Vamos. Docentes en debate. Ellos tienen la palabra. Estamos en Docentes en Debate en Radio Universidad. Escuchamos a Génesis haciendo Eso es todo a 35 minutos de las 7 de la tarde. Así es, escuchamos un poco de buena música, adentrándonos ya en el segundo gran tema que hemos preparado para el programa del día de hoy. Bueno, tiene que ver justamente con esto que anticipábamos al inicio del programa y que ha tenido una trascendencia a nivel nacional. El caso de, bueno, una docente que está impartiendo sus conocimientos, dando una clase, porque le pregunta a un estudiante qué piensa acerca de este programa de Viviana Canosa, porque estaban debatiendo justamente la comunicación y la perspectiva de género. Viviana Canosa es un personaje reconocido a nivel nacional, y en sus programas ha tenido distintas alocuciones y referencias hacia el movimiento de mujeres, hacia la cuestión de la seguridad, la educación, etcétera, pero siempre marcando una polémica, un rasgo que se caracteriza esta periodista. Y bueno, uno de los estudiantes en esa clase filmó esta intervención de la docente, y lo que hizo, bueno, cuestionable, ¿no? Pasó ese video a la producción del programa, y de ese programa, bueno, salieron a decir de que la UNT, así, la Universidad de Tucumán, había, bueno, bajado línea, adoctrinamiento, censura, búsqueda de cancelar a Canosa, etcétera. Bueno, un discurso victimizante, en el cual, bueno, se ha dado todo un lugar a una controversia que pone, bueno, el centro de las críticas a la educación pública. Han habido numerosos pronunciamientos en defensa de la doctora Bonano, la profesora cuestionada, si se quiere, en este sentido. La ADIUN ha emitido propiamente su comunicado, su posición, bueno, desde ya respaldando a la docente y en defensa de la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Así es, y se ha emitido un comunicado desde el Departamento de Comunicación,
vamos a compartir algunos fragmentos. Comienza diciendo que los integrantes del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán queremos expresar todo el apoyo y solidaridad con nuestra colega Mariana Bonanno y el más contundente repudio a las manifestaciones vertidas en el programa televisivo de Viviana Canosa el día jueves 14 de abril de 2022 y en el medio Realpolitik de la ciudad de La Plata. En dichos medios se refieren a la compañera de un modo despectivo y difunden además un fragmento de solo 3 minutos de una clase que duró 1 hora y media, cuyo tema, según el programa de la materia, era la cobertura de noticias, como decíamos recién, ¿no?, desde la perspectiva de género y de respeto de las diversidades. Bien, vamos a, con este pie del comunicado del departamento, vamos a hablar, estamos en comunicación telefónica con el profesor Pedro Arturo Gómez, también integrante de la comunidad de docentes de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Marcelo Bustamante te saluda. Hola Marcelo, hola a quienes están allí en el programa y a la audiencia. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, hoy en la mañana se hizo justamente una clase pública en el mástil del Centro Previch. Hemos visto por foto que, bueno, además fuiste uno de los que participó allí. ¿Qué nos podés comentar? ¿Cuáles son las primeras reflexiones? O en todo caso, no las primeras, porque ya han pasado 4 días de esta publicación, digamos, televisiva, agraviando, digamos, a la labor docente. Pero ¿qué es lo que hoy, 4 días después, podemos establecer como reflexión, habiendo pasado ya un tiempo prudencial y, bueno, habiendo habido distintas acciones? Bueno, mi presencia en la clase abierta, en la clase pública de esta mañana, organizada por Adiunt en el mástil de la Facultad de Filosofía y Letras, me hice presente allí también, no solamente en mi condición de integrante del plantel docente de la carrera, sino también como uno de los docentes que formó parte del grupo de fundadores, de fundadoras y fundadores de la carrera, lo cual me parecía importante estar allí. Y desde mi perspectiva en particular, bueno, puedo repetir lo que he venido diciendo ya en algún artículo que escribí o en algunas otras entrevistas. Sí. Creo que este tipo de situaciones primero forman parte de la regla del juego, en la medida en que en el intercambio de visiones, de pareceres, de enfoques, de percepciones e interpretaciones en espacios públicos, ya sea a través de los medios de comunicación, ya sea a través del ejercicio del trabajo docente, bueno, el debate tiene que ser no tiene que ser una excepción, tiene que ser la regla. Sí. Y para eso tenemos que estar dispuestos a asumir desde el vamos que quienes tenemos el privilegio de hacer uso de la palabra en espacios públicos, ya sean los medios de comunicación, ya sea el ejercicio, el trabajo docente, las pretensiones de verdad, de validez, de legitimidad que proyectamos sobre nuestros enunciados, tenemos que asumir que desde el vamos están expuestos a ser cuestionados, y entonces tenemos que estar dispuestos ante esos posibles cuestionamientos a argumentar, ¿no? Entonces, claro, el debate, la discusión tiene que tener como herramienta no el agravio, no la ofensa, no la injuria, no el insulto, sino la fortaleza de argumentos. Entonces yo creo que más allá de la situación que es bastante incómoda en sí, a ver si sobre todo para la colega, la doctora Bonanno, esta es una oportunidad para discutir, para debatir, y sobre todo debatir el hecho de dos cosas, ¿no? Por un lado, estas acusaciones de supuestas prácticas de adoctrinamiento en el campo de la educación pública, en este caso particular la educación universitaria, y luego también este proceder por parte del el estudiante que grabó la clase, no porque grabar una clase sea en sí misma esté bien o esté mal, sino por el uso que se dio luego de ese video. Así que ahí esa fue la acción artera, ¿no?, que provocó todo esto. Sí, yo considero que este asunto que estamos tratando dispara, como decís vos, Pedro, muchos debates
en torno a muchos temas, o sea, mirado desde distintas perspectivas. Por un lado, la irrupción de la tecnología como un elemento más de las clases, es decir, los estudiantes le sacan fotos a las pantallas, comparten, está todo más digitalizado. Venimos de 2 años de una pandemia donde la virtualidad se ha impuesto de algún modo, y por supuesto no está como desenlace de esto la intención de prohibir nada. Esto pasa, como decís vos, tiene que ver con el uso y cómo esta vorágine de la viralización y de el compartir determinadas cosas y denuncias ha llegado al punto donde también con otros elementos se conjuga esta suerte de denuncia de acá en Tucumán hay una docente que dice tal cosa y entonces merece, que desde ya es cuestionable, desde mi punto de vista no está para nada bien, pero como decís vos, son también las reglas de juego. Sí, además ahí entra en juego, hablando de juegos, otro elemento que encaja dentro de lo que hablas, describes como este nuevo panorama comunicacional de la era digital, que es el tema de la manera en que inmediatamente todo tipo de sucesos van a dar a lo que se llama la cultura de la cancelación, ¿no? Claro. Canosa habla de la cancelación, sí. Dice que ella cuando ella hace este discurso de autovictimización, ella dice que la quieren cancelar, y es precisamente al revés. Yo creo que en la reacción de ella y la reacción de sus cajas de resonancia, lo que pretenden es que se cancele, pero se cancele el ejercicio del pensamiento crítico, de la producción crítica de conocimiento, en este caso por parte de la universidad. Es que ahí sí precisamente entra a jugar esta cultura de la cancelación, donde lo que se busca cancelar es precisamente el pensamiento y el discurso crítico. Exacto, sí, a eso quería llegar. Y por otro lado, digo, en esto de la multiplicidad de puntos de vista que disparan esta situación como reflexión, está también presente esto de, bueno, ¿qué es lo que hay de fondo de esta situación? Porque hace poco hemos visto también en, los principales medios de comunicación, los más masivos, por decirlo de algún modo, haciendo noticias de una cobertura quizás, digamos, grandísima, por decirlo de algún modo, con relación a, por ejemplo, lo que ha acontecido hace unos pocos días, la semana pasada, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde un conflicto entre estudiantes, cobra esa relevancia, y acá me parece que en un punto, digo, de fondo, está esa perspectiva de señalar con el dedo acusador a la universidad pública, porque de hecho muchas de las críticas que se han desprendido, incluso comentarios, van más allá de esta acción de la docente, de entablar un debate, sino de, justamente criticar a la universidad pública, como que el ojo del debate ahora pasa por cuestionar qué es lo que está pasando al interior de la educación pública y de la universidad en este caso. Sí. A ver, lo que pasa dentro de la universidad pública, quienes vivimos día a día esa institución que es la universidad, y la vivimos a través de nuestro trabajo como docentes, por supuesto que tenemos una percepción y una interpretación de todas las cosas que ocurren dentro de la universidad pública. Ahora, ¿qué pasa dentro de la universidad pública hoy en día? En el mejor de los casos pasan estas cosas, es decir, si estamos en el campo, en el terreno de las ciencias sociales, de las humanidades, estudiamos, trabajamos, discutimos, analizamos las producciones. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la carrera de Ciencia de la Comunicación, entre otras cosas que hacemos es, analizar, diseccionar, claro, interpretar los discursos mediáticos, el discurso de la señora Canosa, entre otros, y lo hacemos no desde una perspectiva de condescendencia, no desde una perspectiva de buscar allí una identificación propia, sino aplicarle una mirada crítica. Digamos, son las reglas del juego. Ahora, que eso sea interpretado
con cierto sesgo y cierto interés de desprestigiar el campo educativo universitario público, bueno, por supuedo que es nítido que ciertos sectores explotan eso, ¿no? Pero estas son las reglas del juego académico. Se habla de adoctrinamiento, pero bueno, pero cada sujeto, cada persona, cada sujeto social interviene en el mundo, actúa, habla desde su propio encuadre, desde sus propias coordenadas de pensamiento, de sus propias coordenadas de ideas, de creencias y de valores. Y aún más en el campo de producción de conocimiento universitario, cada quien parte de un encuadre, supongamos, de una determinada corriente teórica, de una determinada enfoque disciplinario. Es como si se me acusara a mí, si hiciera biología y en mis clases me posiciono en el marco de la teoría evolucionista darwiniana, si me acusara de hacer adoctrinamiento darwiniano. Claro. ¿Sí? Es así de absurdo. Pero por supuesto que si uno siente tanta gente, tanto rum rum, tanto barullo opinatorio, uno dice, bueno, sí, pero hay gente opinando que no conoce las reglas del juego universitario. Sí, pero además es gente que tiene esto que vos marcas, ¿no? Una especie de interés focalizado en el desprestigio de la educación pública, en este caso concreto la universidad pública. Bueno, Pedro, muchísimas gracias desde ya por tu tiempo, por hacerte el espacio y conversar y reflexionar desde ya con nosotros. Muy interesante. Vamos a recomendar que la gente que nos está escuchando lea la columna que hiciste para La Nota Tucumán, Canosa y la persecución contra el pensamiento crítico, de Pedro Arturo Gómez. Muchas gracias, Pedro. Bueno, yo le agradezco a ustedes por el espacio y ante este tipo de situaciones está muy bueno que proliferen estas instancias de debate y de discusión. Les mando un abrazo a ustedes y saludo a la audiencia. Gracias. Gracias. Ahí pasaba entonces la palabra de Pedro Arturo Gómez, bueno, docente universitario de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, muy interesante lo que planteaba Pedro. Sí, para ampliar la situación, ¿no? Y sí, entenderlo. Hay mucha tela para cortar, no es un tema sencillo. Los medios de comunicación han estado en los últimos años en el centro del debate, justamente de cómo se transmite la información, qué es lo que es real, lo no. Hay mucha proliferación de noticias falsas. Sin ir más lejos, la propia Viviana Canosa el año pasado había tomado en su programa, en vivo y en directo, dióxido de cloro. Sí, y recomendándolo. Exacto, sí, una sustancia que es perjudicial para la salud, que no se la recomienda para nada y que en el contexto de justamente la pandemia, las medidas que tomar para el cuidado de la preservación de la salud, ella lo hizo en vivo y en directo, de alguna manera incitando a que lo hagan. Es un peligro en este sentido. Hay líneas de comunicación para denunciar, a esto se refieren también parte de lo que decía la profesora Bonano, establecido por la ley, no nada fuera de lo común, donde uno puede ejercer su derecho como consumidor de productos culturales, como es la televisión, un programa de radio, etcétera, para denunciar que existen irregularidades, ya sea con discursos de odio, ya sea con discriminación o incluso con noticias falsas. Y en ese sentido, sin ir más lejos, también por recordar alguna de estas frases célebres de esta periodista, hacía poco tiempo, el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, había llamado a las manifestantes que se habían hecho presente en la movilización, había dicho que eran sucias, mugrientas, que no se bañaban. Y que vayan, los mandó a trabajar. Y que vayan a laburar. No es, desde luego, un modelo que se defiende desde la universidad. Ese modelo de comunicación no es algo que se enseñe, no es algo que uno tampoco tenga que aprender, es más, hay que criticarlo, y eso es lo que ha acontecido en esta clase. Y desde este programa, desde Docentes en Debate, teníamos la intención justamente de poder profundizar un poco más en esto, porque, y lo digo yo con conocimiento de causa porque tengo en contacto las redes de la ADIUM, muchos de los comentarios de la gente tienen que ver justamente con esto, con censurar, con clausurar a la docente, con tomar medidas que en realidad no colaboran en absolutamente nada.
Y ustedes han escuchado acá antes de la entrevista, las palabras del Departamento de Comunicación, justamente explicando qué es lo que ha sucedido y desde ya instando a que a partir de esto se realice un debate, una reflexión y que esto pueda salir adelante, no con insultos, no con agravios, sino con más profundización del debate que facilita desde ya la universidad pública y gratuita. 52 minutos pasan estamos en el bloque ya final, diríamos. Me parece que hasta acá estamos. Vamos a despedirnos con algo de música. Dale. La semana que viene nos vamos a reencontrar. Ya vendría a ser el lunes 24, si mal no calculo yo en mi cabeza. 25. Lunes 25. Lunes 25. Sí, estaba bastante equivocado. Un día. Está bien, el lunes 25 y nos vamos a encontrar con un debate de candidatos a secretarios generales adjuntos de la ADIUNT. Así que ha sido un placer como todos los lunes y nos despedimos con algo de música. Así es, Marcelo, ha sido un placer igualmente y agradecemos a la audiencia por estar allí. Nos despedimos con 19 grados de temperatura para que vayas teniendo en cuenta la salida de la radio, cómo te va a recibir el tiempo, el clima, y se esperan días que van a ser verdaderamente templados, ¿no? Para el día jueves recién tal vez algo de lluvia, algo de agua, lo vamos a ir anunciando día a día. Nos despedimos hasta el próximo lunes que vamos a recibir más docentes en debate.